La clase que vamos a dar en este momento es la de los factores endocrinos como causantes de la carcinogénesis del cáncer de mama. Los estrógenos actúan en diferentes momentos de la carcinogénesis, especialmente en la iniciación, en la promoción y en la progresión. Son varias las mutaciones que podemos encontrar debidas a los estrógenos. Entre ellas, pues las mutaciones del P3K, del BRCA, de la P53, etc. Se postulan como factores de riesgo para el cáncer de mama varios factores tanto de tipo hormonal endógeno como exógeno. También otros no relacionados con las hormonas, como serían pues, el tabaco o los tóxicos ambientales, la falta de actividad física, etc. Globalmente, como factor endocrino de riesgo para la formación de cáncer de mama, podemos establecer dos grandes grupos: los debidos a las hormonas endógenas o los debidos a las hormonas exógenas. Empezaremos en esta clase por las hormonas endógenas. Si volvemos a repasar la lista de factores de riesgo para cáncer de mama, podemos observar que son factores de riesgo la menarquia temprana, el embarazo tardío, la menopausia tardía y la obesidad. Ello incluye, por lo tanto, cambios en el sistema hormonal o en el nivel hormonal de la mujer a lo largo de la vida. Es por esto que estos se consideran factores de riesgo por hormonas endógenas. Vamos a hacer un poco una revisión sociológica de la humanidad en el siglo XX-XXI. Sabemos que ha habido, y es evidente, una mejora en la esperanza de vida tanto del hombre como de la mujer en los diferentes países, ya sean occidentales como orientales, del primer mundo o del tercer mundo. En cualquier caso, la mejora de la esperanza de vida aparece de manera más importante a lo largo del siglo XX y probablemente también a finales del siglo XIX. También vamos a estudiar una serie de cambios sociales
que creo que pueden ser importantes para poder entender todo lo que representan los cambios hormonales como factores inductivos del cáncer de mama. Mire, en el siglo XIX se calcula que la media de embarazos que tenía una mujer eran alrededor de 10 embarazos, con una media de meses de lactancia de 84 meses de lactancia. Y evidentemente no existían factores farmacológicos para la anticoncepción. Las mujeres no se quedaban embarazadas porque ya estaban embarazadas. En el siglo XX, pocos años después, hubo una disminución brutal del número de embarazos. El siglo XX, en el siglo XX hay una media, sobre todo a finales del siglo XX, mediados finales del siglo XX, de 1,8 embarazos en los países occidentales, con 8 meses de lactancia como media. Y ahí, a partir de los años 50-60, empieza un nuevo modo de realizar la anticoncepción, que es la anticoncepción artificial con hormonas, los anticonceptivos orales. Estos cambios se producen principalmente en los países occidentales y han representado y son consecuencia probablemente de la mejora en la calidad de vida de las mujeres, la evolución un poco de la medicina, la mejora en la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad infantil. Todo ello ha llevado a estos cambios, cambios que influyen mucho en la vida social y sanitaria de la humanidad. Estos cambios han llevado a varios autores a especificar algo que creemos que puede ser importante. La Vecchia ya dice que los ciclos ovulatorios frecuentes se asocian a un mayor riesgo de cáncer de mama. Pero hay otro dato importante. Si observan en el gráfico de la izquierda, aparecen en rojo los principales países con unas tasas mayores de cáncer de mama. Y en verde claro, los países con menos cáncer de mama. En el gráfico de la derecha se observan los países con mayor fertilidad, que son los que tienen un color más oscuro, y los de menor fertilidad con un color más claro. Las gráficas son superponibles al revés, es decir, los países con una tasa mayor de fertilidad tienen menor cantidad cantidad de cáncer de mama, y los países con menos fertilidad son los que tienen mayor tasas de cáncer de mama. También hemos visto que la tasa de natalidad en los países occidentales, específicamente en España, como muestra la gráfica, va disminuyendo progresivamente. También se puede observar cómo a lo largo de los años la edad de primer embarazo cada vez es mayor. Actualmente estamos por encima de los 31 años en España. Estos factores anteriormente citados están indicando que la población está cambiando.
Y además sabemos que el riesgo para cáncer de mama es mayor, por ejemplo, si la edad de la telarquía se produce más pronto, antes de los 10 años. Y por el contrario, son efectos protectores del cáncer de mama, una telarquía tardía, una menarquia tardía o una cantidad regular, muy regular de periodos. También sabemos que una telarquía y una menarquia, digamos la distancia entre la telarquia y la menarquia mayor de 2 años, también representará un riesgo para cáncer de mama. Mientras que si el tiempo que ocurre desde la menarquia hasta la aparición de reglas regulares es superior a 2 años, esto protegería del cáncer de mama. También sabemos que la cantidad de estrógenos libres en mujeres menopáusicas se asocia con mayor riesgo de cáncer de mama. Es decir, las mujeres que tienen mayor cantidad de estrógenos en sangre en mujeres menopáusicas también desarrollarán con mayor frecuencia cánceres de mama. Un reciente trabajo realizado en Cataluña demuestra que la aparición de una obesidad o la presencia de obesidad estaría relacionada con la aparición mayor de algunos cánceres, entre ellos el cáncer de mama. Y un trabajo de la doctora García Estévez también demuestra e intenta explicar por qué la obesidad provocará un mayor riesgo de cáncer de mama. Al parecer, en estas pacientes hay una elevación de la leptina que provoca la inhibición de la apoptosis, una mayor sensibilidad a los estrógenos, y estos estrógenos estarían también aumentadas en las pacientes con obesidad por un incremento de la actividad de la aromatasa y una mayor cantidad de estradiol. Además, el colesterol puede producir un microambiente inflamatorio y todo ello facilitaría además el riesgo de mayor metástasis en cáncer de mama. Evidentemente, este efecto se nota más, se ve más en las pacientes menopáusicas porque suelen tener más cáncer de mama con receptores hormonales positivos, mientras que las mujeres premenopáusicas este riesgo sería menor globalmente porque suelen ser triples negativos o receptores hormonales negativos. Se ha implicado al colesterol como causante del cáncer de mama debido a los metabolitos del propio colesterol que incrementarían la proliferación tumoral, sea a través de esos metabolitos o bien a partir de la transformación por las aromatasas en la grasa tisular. También estos metabolitos del colesterol podrían estar relacionados con la aparición de las metástasis a distancia del cáncer de mama. Y todo esto que hemos estado explicando hasta ahora nos tiene que hacer pensar en qué está pasando en estos últimos siglos y si hay relación entre estos cambios sociales
con un incremento de hormonas endógenas que producirían subsecuentemente una elevación en la incidencia de cáncer de mama. Así, por lo tanto, la, la menarquia temprana hará que haya un mayor número de ciclos ovulatorios, al igual que una menopausia tardía o la falta de embarazos, la nuliparidad. Por otra parte, una primera gestación por encima de los 30 años impide que exista un efecto protector del embarazo sobre la mama. La obesidad en la menopausia, como hemos comentado, producirá una mayor aromatización de los andrógenos de la grasa y probablemente también un efecto directo debido a las leptinas. Y la inactividad física secundariamente produce un aumento de obesidad que a su vez produciría los efectos anteriormente citados. Hemos de considerar también el efecto propio de la característica propia de la mama. La mama es el único órgano del organismo que se desarrolla en fase posembrionaria. Además, tiene una característica que es que se produce durante una época una proliferación importante de tejidos y después, con la menopausia, una involución cíclica. Su máximo desarrollo se va a producir en el momento en que realice una lactancia y la transformación de sus conductos en conductos terminales finales. La involución menopáusica que hemos citado estaría relacionada también con la disminución de la actividad hormonal. Y además, la mama no deja de ser un depósito de grasa con las consecuencias que puede tener la aromatización de la grasa. En conjunto, lo que pretendemos con esta diapositiva es intentar hacer ver que la mama es un órgano con muchos cambios a lo largo de su evolución vital y por lo tanto es mucho más sensible a la aparición de anomalías genéticas y por lo tanto la aparición de un cáncer. En el propio ciclo hormonal fisiológico se producen muchos cambios hormonales y a lo largo del mes. La mujer a lo largo del mes tendrá unos picos de estrógenos y de progesterona, un incremento de las FSH, todo ello son factores que pueden actuar como estimuladores de la aparición estimulantes de la producción y crecimiento del cáncer. En un estudio muy antiguo realizado en tejido mamario se observó que a lo largo del ciclo existe una variación en el índice de proliferación y, por ejemplo, en las primeras fases del ciclo menstrual la proliferación es baja, mientras que al final, en la fase premenstrual, los índices de proliferación son muy altos. Esto es demostración clara de las variaciones de proliferación celular en la mama. En cuanto a las hormonas exógenas, se han atribuido básicamente tres grandes grupos: los tratamientos hormonales sustitutivos, los contraceptivos hormonales y los tratamientos de fertilidad. Algunos estudios demuestran que los tratamientos de anticonceptivos orales parecen
incrementar el riesgo de cáncer de mama en, una fase, en el momento de su uso o bien en un periodo temprano al tiempo que se dejaron. Y serían a partir de los 5 años que dejarían de tener riesgo por haberlos tomado. También tendrían relación con el tiempo que se ha realizado de tratamiento con anticonceptivos. Es decir, menos de 5 años estaría demostrado que no incrementan el riesgo de cáncer de mama y sí que se incrementarían a partir de los 5 años de uso de anticonceptivos. No ocurre lo mismo con los tratamientos de fertilidad y el cáncer de mama. En un estudio reciente realizado por un grupo holandés en que se revisa la bibliografía existente, se observa que el clomifeno, uno de los tratamientos de fertilidad utilizados más comúnmente, no incrementa el riesgo de cáncer de mama. Tampoco incrementa el riesgo de cáncer de mama el uso de gonadotrofinas de diferentes tipos. Y por último, tampoco se ha demostrado que la fertilización in vitro produzca un incremento del cáncer de mama, incluso en mujeres de diferentes edades. Vemos, por lo tanto, que los tratamientos anticonceptivos pueden incrementar algo, sobre todo en los prolongados, la aparición del cáncer de mama, que los tratamientos de fertilidad no incrementarían el cáncer de mama y vamos a ver lo que ocurre con los tratamientos hormonales sustitutivos en la menopausia. En estos casos sabemos que ya por el estudio Y que hay un incremento sobre todo en las pacientes que han realizado un tratamiento con estrógenos y progesterona. Como se ve en la gráfica, los valores de los incrementos con estrógenos solos, con estrógenos equinos conjugados o con tibolona no son demasiado importantes, igual que los producidos por estradiol y dihidrogesterona. En cambio, sí que estarían aumentados globalmente los estrógenos progesterona, sobre todo la medroxiprogesterona y la nortestosterona. Como en el caso de los anticonceptivos orales, este incremento de riesgo de cáncer de mama se daría con más frecuencia en tratamientos prolongados de tratamiento hormonal sustitutivo, especialmente en el caso de los tratamientos combinados de estrógenos y progesterona. Además, hay que tener en cuenta que el tratamiento hormonal sustitutivo se relaciona además con la presencia de obesidad.
pero quisiera hacer una reflexión al respecto de todo lo que hemos estudiado. El, si vemos el riesgo, si agrupamos el riesgo de cáncer de mama de los diferentes factores que pueden haber, la densidad mamaria, la presencia de estradiol en plasma, la densidad ósea, el embarazo tardío, eh, tienen un mayor riesgo eh, que probablemente los factores hormonales exógenos. Es decir, las hormonas endógenas tendrían un mayor riesgo en sus anomalías, en el exceso de hormonas endógenas, serían mayores causantes del cáncer de mama que las hormonas exógenas de manera individual. En resumen, podemos decir y sobre todo tener en cuenta que las alteraciones endocrinas no están solas, sino que para la aparición de un cáncer de mama van a actuar factores ambientales de manera muy importante, cambios sociales que se han producido en nuestra población, teniendo en cuenta que la mama es un órgano muy cambiante y en el que puede haber una cierta susceptibilidad para tener esos cambios, ese cáncer. Por lo tanto, el ambiente, los cambios sociales, las alteraciones endocrinas en una mama susceptible pueden provocar cáncer de mama. Y por último, las conclusiones de la charla. Los estrógenos tienen una actividad de carcinógeno sobre la mama, de manera moderada, parcialmente dependiente de receptores estrogénicos, parcialmente dependiente de los metabolitos y no estaría solo focalizada en las células epiteliales. Los estrógenos pueden tener una actividad inhibitoria del crecimiento tumoral a dosis bastante altas. Los gestágenos probablemente están más implicados en la carcinogénesis a través del microambiente tumoral. Pero las hormonas endógenas influyen más en la carcinogénesis que las exógenas. Y el incremento de hormonas endógenas es un hecho multifactorial, derivado de aspectos sociológicos, ambientales y culturales. Muchas gracias.